instrumento de valoración de matemáticas acoge los planteamientos curriculares y evaluativos referidos en los estándares básicos de competencias y en consecuencia determina la dupla procesos matemáticos, pensamientos matemáticos, reagrupados en competencias específicas y en componentes. En el caso de educación básica, de tercero a noveno, las reagrupaciones de los procesos corresponden a las 3 competencias matemáticas específicas denominadas comunicación, modelación y representación, razonamiento y argumentación y planteamiento y resolución de problemas. Análogamente, para el caso de educación media, décimo y 11, las competencias correspondientes se denominan interpretación, formulación y ejecución de problemas y procedimientos y argumentación. Con respecto a la competencia matemática, comunicación, modelación y representación, podemos ver que su evaluación, entre otros aspectos, implica recoger evidencias de cómo se podría usar el conocimiento matemático para comunicar ideas a través de un lenguaje matemático. Con respecto a la competencia matemática, planteamiento y resolución de problemas, podemos ver que su evaluación implica recoger evidencias de cómo se podría resolver un problema y seleccionar una solución eficaz y eficiente según los criterios indicados. Con respecto a la competencia matemática, razonamiento y argumentación, podemos ver que su evaluación, entre otros aspectos, implica recoger evidencias sobre la manera de conjeturar y de valorar el grado de certeza de estas conjeturas. De manera semejante a cómo se reorganizan los procesos en competencias matemáticas específicas, en el caso de educación básica se han reagrupado los tipos de pensamiento en 3 componentes según la delimitación propuesta en los estándares básicos de competencias denominados numérico variacional, geométrico y aleatorio. Para la evaluación de la educación básica en el componente numérico variacional se ha incluido lo relacionado al pensamiento numérico y al pensamiento variacional. De manera análoga, en la evaluación de la educación media, esto se recoge en el grupo de contenidos denominado álgebra y cálculo. Por otra parte, para la educación básica, en el componente geométrico, se ha incluido lo relacionado al pensamiento espacial y al pensamiento métrico. De manera análoga, para la educación media, se recogen estos elementos en el grupo de contenidos denominado geometría. Finalmente, para la educación básica, en el componente aleatorio, se ha incluido lo relacionado al pensamiento aleatorio, que en el caso de la educación media corresponde al grupo de contenidos denominado estadística. A continuación analizaremos algunas preguntas de selección múltiple con única respuesta, tal como las que se encontrarán en el instrumento de valoración. Pregunta grado quinto, comunicación aleatorio. Santiago piensa un número entre 0 y 9 y le pide a un amigo que lo adivine. ¿Cuál es la probabilidad de que el amigo adivine el número que pensó Santiago? A, 2 sobre 5, B, 1 sobre 5, C, 9 sobre 10, D, 1 sobre 10. Se evalúa en esta pregunta el pensamiento aleatorio. En este caso, los estudiantes deben identificar cuántos elementos hay en el espacio muestral de este experimento, luego la cantidad de casos favorables para poder finalmente construir la fracción correspondiente a la medida de probabilidad. Opción D. El total de casos favorables es 1, puesto que únicamente se elegirá un número. Y el total de casos posibles es 10, puesto que son 10 dígitos del 0 al 9. Así, la fracción correspondiente a la medida de la probabilidad es 1 sobre 10. Es posible que los estudiantes elijan la opción A si consideran los 2 dígitos mostrados en el enunciado, 0 y 9, tomando esto como los casos favorables 2. Posteriormente reparten los casos posibles en cada favorable obteniendo 5 posibles. Es posible que los estudiantes elijan la opción B si consideran los 2 dígitos mostrados en el enunciado, 0 y 9, y tomando esto como los casos favorables, 2, del total de posibles, 10. Luego simplifica obteniendo 1 sobre 5. Es posible que los estudiantes elijan la opción C si consideran que hay 10 dígitos y como en el enunciado se muestran 0 y 9, tomando el 9 por evidenciar que el cociente con 0 no tendría sentido en la situación. Pregunta grado noveno, resolución numérico variacional.
Felipe organizó una celebración para reunir a sus compañeros del colegio después de 10 años de la graduación. Él repartió 35 tarjetas y el dueño de cada tarjeta podía ir con uno o dos acompañantes. El día de la celebración llegaron 100 personas al lugar de la reunión y todas las 35 tarjetas fueron entregadas a la entrada del lugar. Para saber el número de personas que fueron a la celebración con uno o dos acompañantes, se puede resolver un sistema de ecuaciones, donde X representa el número de personas que llevaron un acompañante y Y el número de personas que llevaron dos acompañantes. X más Y es igual a 35, 2X más 3Y es igual a 100. ¿Cuántas personas llevaron un acompañante y cuántas llevaron dos acompañantes? A. 5 personas llevaron un acompañante y 30 llevaron dos acompañantes. B. 15 personas llevaron un acompañante y 20 llevaron dos acompañantes. C. 35 personas llevaron un acompañante y 100 llevaron dos acompañantes. D. 8 personas llevaron un acompañante y 28 llevaron dos acompañantes. En esta pregunta se espera que los estudiantes relacionen la situación con su representación mediante un sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas y dos ecuaciones y posteriormente usen de manera flexible cualquiera de los métodos para solucionar sistemas de ecuaciones: sustitución, eliminación, igualación o regla de Cramer. Como X más Y es igual a 35, entonces 2X más 2Y es igual a 70 y 2X es igual a 70 menos 2Y. Al reemplazar 2X en la ecuación 2X más 3Y es igual a 100, se obtiene que 70 menos 2Y más 3Y es igual a 100. Es decir, Y es igual a 100 menos 70 igual a 30. De la ecuación original se tiene que X más 30 es igual a 35. Es decir, X es igual a 35 menos 30 igual a 5. Es posible que los estudiantes que elijan la opción B consideren que como 15 más 20 es igual a 35, entonces 15 y 20 cumplen con la primera ecuación y solucionan el sistema de ecuaciones. Es posible que los estudiantes que elijan la opción C consideren que la primera ecuación muestra el número de personas que llevaron un acompañante, 35, y que la segunda ecuación muestra el número de personas que llevaron dos acompañantes, 100. Es posible que los estudiantes que elijan la opción D consideren que como 2 por 8 más 3 por 28 es igual a 16 más 84 es igual a 100, entonces 8 y 28 cumplen con la segunda ecuación y solucionan el sistema de ecuaciones. Jamendo.com. Buenas tardes, en este momento vamos a proceder a explicar la primera pregunta de nuestro taller de razonamiento cuantitativo. Cuando nos referimos a razonamiento cuantitativo debemos tener algo en cuenta y es que el concepto cuantitativo tiene que ver con contar, con número. Lo que quiere decir que en el momento en que empiecen a observar o a leer preguntas que le determinen números o que condicionen números para poder llegar a la respuesta, estaríamos hablando de razonamiento cuantitativo. En este caso, el componente esencial no es la interpretación y la representación porque no tenemos una gráfica por la cual basarnos, sino que tendría que ser la formulación y la ejecución del ejercicio, porque dependiendo de las operaciones matemáticas que resolvamos con lo que nos indica la pregunta, pues tendríamos el resultado. En este momento, ¿cómo vamos a proceder? Tendríamos que en este momento es la formulación y la ejecución la competencia que vamos a desarrollar. La primera pregunta dice, Juan dice arreglar la oficina y para esto cuenta con solamente 400.000 pesos. Él quiere lo siguiente, 2 sillas, la cual cada una cuesta 100.000 y 15 archivadores, el cual cada uno cuesta 20.000. Por lo tanto, nos llega la pregunta problema. ¿Es posible que Juan cumpla su objetivo? Esa es la pregunta. Nos determina A, B, C y D con sis y nos, dependiendo la característica.
En este caso vamos a revisar desde el punto de descartar preguntas leyendo. Si A nos dice que sí, porque él gastaría 120.000, con lo cual le sobra dinero. Para eso tendríamos que hacer la operación matemática, por lo tanto no podríamos mirar si esa es. B nos dice no, porque solo puede comprar una silla y todos los archivadores. Ok, en ese caso tendríamos que revisar si B está en lo correcto dependiendo de la resolución, ¿de acuerdo? De la operación matemática. C nos dice sí, porque con el 50% del dinero compra las sillas y el resto para sus archivadores. También necesita una resolución matemática. Pero aquí nos dice la D, no, porque gasta exactamente los 400, que suman 100.000 y 300.000 en archivadores. Cuando estamos refiriéndonos a que aquí nos dice no y nos dice que el presupuesto es de 400.000 y acá nos dice que gasta exactamente 400.000, pues lo más normal es que realmente sea un sí, lo que quiere decir que la D se descarta. Para lo que es A, B o C, tendremos que hallar primero la resolución, ¿de acuerdo? De la operación matemática. En este caso, nosotros tenemos que hacer una simple multiplicación. Cuando nos referimos a la simple multiplicación, ¿qué quiere decir? Que debemos colocar 2 por 100.000 y esto nos va a dar igual a 200.000, ¿cierto? Porque pues en la operación estaríamos o sumando abreviadamente o multiplicando 2 por 100.000. Aquí ya sabemos que las sillas nos valen 200.000, pero también tenemos que hallar la de los archivadores, ¿de acuerdo? Entonces en los archivadores tenemos que tener en cuenta lo siguiente: 15, que son los archivadores, por 20.000 que cuesta cada uno, ¿de acuerdo? Entonces nos da igual a 300.000. Ustedes saben que en este caso, pues la matemática que ustedes van a utilizar es la simple multiplicación que ustedes aprenden desde primaria. Si hacemos la suma de los dos, ¿qué nos daría esto? Esto nos daría 200.000 más 300.000, lo que en este caso nos daría un igual a 500.000. Si en la resolución matemática, en este caso la operación que nos está determinando, nos dice que el resultado es 500.000, pues lo mínimo que usted acá debe tener en cuenta es que lo que es el sí del A y el sí del C no se cumplen. ¿Por qué razón? Porque pues no se cumple el objetivo. Para poder amoblar con los determinados procesos que quiere hacer Juan, pues no alcanza el dinero. Lo que quiere decir que en este momento la respuesta correcta es B, ¿de acuerdo? No, porque solo puede comprar una silla y todos los archivadores. Teniendo en cuenta que vamos a hacer la secuencia de la competencia de formulación y ejecución, proseguimos con el siguiente ejercicio. El segundo nos dice: un turista que llega a un hotel en Miami solicita la lista de precios en un restaurante. Observa que los jugos naturales valen $8. El turista al llegar a la ciudad olvidó cambiar sus pesos por dólares. Sin embargo, en el hotel le reciben los pesos a una tasa de 3.000 por dólar. ¿Cuánto debe pagar por ese jugo? La pregunta problema es: ¿cuánto debe pagar por ese jugo? ¿Qué observamos en este ejercicio? En este ejercicio tenemos que tener algo llamado conceptualización clara. Debemos saber que dólar es una divisa. Debemos saber que hay algo llamado tasa de cambio y que a nivel internacional una divisa con otra se pueden sustituir y pueden llegar a generar el mismo valor. Es decir, lo que puede valer 3.000 pesos se puede convertir en $1. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta que usted ya tiene ese concepto claro y que usted lo aprendió, usted debe llegar a resolver qué pregunta, qué respuesta de las que en este momento tiene a la mano entre A, B, C o D no aplicaría. ¿Por qué razón? Porque en este caso la D no aplica. No aplica porque si $1 equivale a 3.000 pesos, y los jugos naturales valen $8, pues lo que tiene que pagar no son 3.000 pesos. Claramente tiene que ser superior. Para el resto de las operaciones, lo que es A, B y C, se tiene que hacer una operación matemática.
Por lo tanto, ¿usted qué va a resolver en esa operación matemática? Simple, siguiendo la secuencia, usted simplemente va a hacer una multiplicación. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, usted va a decir que 8 dólares por 3.000 pesos, que es lo que equivale a cada dólar, le da igual a 24.000. Y con esta operación matemática, acaba de resolver que su respuesta correcta es la C. Muchas gracias. En este momento pasamos a la tercera pregunta de nuestro video de conceptualización, de formulación y de ejecución. ¿De acuerdo? Esta pregunta es muy similar a la anterior, pero realmente tiene un valor agregado. Y es que en esta no tenemos que hacer una operación matemática para poder resolverla. Ustedes me van a decir, ¿cómo así? Si realmente, pues, hace parte de una prueba de matemáticas. Normalmente nosotros hacemos operaciones para llegar a sus resultados, pero también podemos llegar a resolverlos por medio de saber conceptos. ¿A qué me refiero? Vamos a leer. Una persona que vive en Colombia tiene inversiones en dólares en Estados Unidos. Volvemos al tema de la divisa, ¿de acuerdo? Debemos saber el concepto de dólar. Y claramente, pues que hace parte de un país llamado Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y sabe que la tasa de cambio, vamos con el segundo concepto del cual se debe tener presente, que es tasa de cambio, ¿de acuerdo? Del dólar respecto al peso colombiano se mantendrá constante este mes. ¿Qué nos permite con esto? Decir que no va a cambiar. Esta palabra nos genera que no va a cambiar, que prácticamente es una tasa de cambio fija, que no importa lo que pase en el mercado, nunca va a cambiar, por lo menos por este mes, siendo un dólar equivalente a 2.000 pesos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué conceptos vamos allí? Y eso es lo que queremos hallar, porque esta pregunta se resuelve a solo conceptualización. Tenemos que es una tasa de cambio, tenemos que es un dólar, tenemos que es equivalencia y tenemos en este caso porcentaje. Vamos a terminar para poder saber por qué yo tengo que tener en cuenta estos 4 posibles definiciones o conceptos para llegar a mi respuesta. Siendo un dólar equivalente a 2.000 pesos colombianos y que su inversión en dólares le dará ganancias del 3% en el mismo periodo. Entonces uno dice, listo, hasta el momento la información que tengo es que tengo ganancias del 3%, que un dólar equivale a 2.000 pesos y que la tasa es constante. En ese momento me dice, un amigo le asegura que en pesos sus ganancias también serán del 3%. Y él le hace una afirmación, ¿de acuerdo? Entonces, sin necesidad de haber tenido que llegar hasta la parte de la pregunta problema, ya sabemos que el amigo le hizo una afirmación. Listo, ¿qué nos dicen las respuestas? A, que el amigo, la afirmación es correcta, pues sin importar las variaciones en la tasa de cambio, la proporción en que aumenta la inversión en dólares es la misma que en pesos. B, que es incorrecta, pues debería conocerse el valor exacto de la inversión para poder calcular la cantidad del dinero que ganará. Ahí es donde les digo, si yo al principio les decía que es un ejercicio que no necesita una operación matemática, de primera mano yo ya puedo saber que la B no es. ¿Por qué razón? Porque con la información conceptual que tiene el ejercicio, yo la puedo hallar. ¿De acuerdo? La C, correcta, pues el 3% representa una proporción fija en cualquiera de las dos monedas, puesto que la tasa de cambio permanecerá constante. Ok, y la D dice incorrecta, pues el 3% representa un incremento que será mayor en pesos colombianos, pues esta moneda cada dólar representa los 2.000 veces mayor. Eso no nos está diciendo el ejercicio. La D nos está dando tema que nada que ver. ¿Por qué razón?
porque ya nos está diciendo que incremento. En algún momento de la pregunta, en algún momento del enunciado, nos dice que hay un incremento, no. Nos dice que hay ganancias, nos dice que hay otro tipo de situaciones, pero incremento no. Por lo tanto, solo nos queda A y C. Las dos son correctas. Allí viene el juego de las palabras. Cuando tenemos en cuenta que en el enunciado nos dice constante, nos dice que es fija claramente, porque sabemos que al ser constante todo el mes va a ser la misma, y que la tasa de cambio en este caso no afecta realmente el porcentaje de ganancia, nos damos cuenta que la respuesta correcta es la C. Pero usted me va a decir, profe, ¿y por qué no la A? Si prácticamente dice lo mismo. Porque aquí toca un término llamado variaciones. Y las variaciones, pues no es lo que nos dice el enunciado. Por lo tanto, este término hace que nosotros descartemos la A. Lo que quiere decir que no tuve que hacer ningún proceso matemático para ello.